Hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver la clase 5 de la asignatura Historia de Israel. Y para entrar en esta clase, vamos a recordar un poquito, concluir un poquito lo que es la historia patriarcal que hemos estado viendo. Y como un poco de conclusión, tenemos que ver que los patriarcas fueron figuras históricas, una parte de aquellas migración de pueblos semitas que venían del noroccidente. Entre comillas podemos mencionar que eran llamados amorreos, que trajeron una población nueva a Palestina en las primeras etapas del segundo milenio. Se trataba de clanes, como lo menciona los textos de excreación, que ya vimos que eran, y en estos lugares, ¿sí? Muchos de ellos se establecieron pronto, ¿sí? Allí donde pudieron encontrar tierras y se organizaron en ciudades-estado, conforme a un patrón feudal. Esto quiere decir que su sistema de gobierno y de organización económica, social y política era más o menos propia como de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculaban a vasallos y a señores. Esta era la forma en que empezaron a vivir en el feudalismo, se puede decir así. Pero este movimiento de pueblos fue, sin duda, muy complejo y se prolongó durante un gran periodo de tiempo. Hubo algunos elementos que no encontraron un lugar en la estructura de las ciudades-estado. Muchos de ellos prolongaron durante generaciones su vida pastoril y seminómada, recorriendo las zonas no sedentarizadas, sobre todo en las áreas montañosas centrales y en las meridionales del Negev, en busca de pastos para sus rebaños. Otros se sedentarizaron y se hicieron pequeños campesinos que en numerosas ocasiones cayeron sin duda bajo el poder de los agresivos señores de las ciudades. Y hubo también otro grupo sin tierras y sin raíces que, al no hallar un puesto adecuado en la estructura social, se convirtieron en bandidos y hombres fuera de la ley. Estos se les conoce como los famosos Abirú, hermanos, los Abirú. Dado que estos pueblos, muchos de los cuales vinieron a construir definitivamente a la corriente sanguínea de Israel, llegaron a Palestina a lo largo de un dilatado espacio de tiempo y procedientes de varias direcciones. Debemos hacer notar que los orígenes de Israel fueron desde luego extremadamente complejos. Sin embargo, las tradiciones de que los antepasados de Israel habían venido de Mesopotamia no pueden ser negadas, a la luz obviamente de todas las pruebas que hay. Nosotros podemos suponer, aunque ningún texto contemporáneo lo menciona, que entre estos clanes emigrantes se desplazaba un Abraham, un Isaac y un Jacob. Y se puede decir así que eran como jeques de clanes considerables que recorrían o recordaban sus orígenes en la llanura de Aram, cerca de Harán. Aunque no podemos situar con precisión dentro de este proceso a ninguno de los patriarcas, es probable que los primeros antepasados de Israel llegaran a Palestina a los inicios de la Edad de Bronce o un poco antes. Como se les muestra aquí en la imagen, hay periodos prehistóricos y periodos históricos dentro de toda la historia. Los periodos históricos comprenden desde el 3100 hasta el 2000 y tenemos que ver que aquí empieza la Edad de Bronce y tiene un término, la temprana Edad de Bronce. Esto abarca del 3100 al 2000. La media Edad del Bronce abarca del 2000 al 1500 y la tardía Edad del Bronce del 1550 aproximadamente al 1200.
y de ahí vamos ya hasta la edad de hierro. Hay también tres edades en el hierro. La primera edad del hierro es del 1200 al 900, el hierro 2 que se determina así, del 900 al 600 antes de Cristo, y el hierro 3 que es del 600 al 300. Entonces, cuando hablamos de la edad de bronce, ¿sí? Tenemos que ver que hay edad de bronce temprana, media y tardía, ¿sí? Entonces, aquí se los dejo en la imagen para que ustedes puedan ver e identificar más o menos a dónde nos estamos refiriendo. Ahora, hablando de la religión de los patriarcas, debemos de tomar en cuenta que obviamente muchos concuerdan que la religión o el fundador de la religión de Israel es Moisés, ¿sí? ¿Por qué motivos? Obviamente podemos encontrar que a Moisés se le ha revelado el nombre de Jehová, y que era un hombre que seguramente, y podemos verlo y verificarlo en las escrituras, tanto Abraham, Isaac y Jacob no lo conocían con ese nombre, ¿sí? Entonces podemos pensar que la religión en sí de este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob con nombre, ¿sí? El nombre Yahvé, Yahweh, ¿sí? O el nombre que no tiene vocales, el tetragramatón. Bueno, ese nombre se da con Moisés, ¿sí? Entonces, desde Abraham, ¿qué lugar ocupa los patriarcas en esta religión, en esta historia de la religión de Israel? ¿Sí? Aunque la Biblia, obviamente, volvemos a recordar, considera a Moisés como fundador de la religión de Israel, que en realidad lo fue, pero también con Abraham comienza la religión y la fe de Israel. Ciertamente, con él comienza la historia de la redención, que es el tema central en toda la Biblia. Ya hemos visto y dicho que Abraham dejó Harán por mandato de su Dios, y habiendo recibido la promesa de una tierra y de una posteridad en el lugar que se le mostraría, que lo vemos en Génesis 12, ¿sí? Esta promesa, repetida varias veces y renovada, ¿sí? Hacia él, se sella por una alianza en el capítulo 15, en el capítulo 17, fue dada también a Isaac y a Jacob, y condensada a Moisés en Éxodo capítulo 3, versos 6 al 8, y en el capítulo 6, versos del 2 al 6, al 8, etc. Y comenzó a realizarse, aunque nunca se realizó completamente, con la donación de la tierra prometida. Visto así, de esta manera, Abraham parece como el primer ascendiente de la fe de Israel. Es obvio que la religión patriarcal debe ser vista desde un crisol bajo la perspectiva de las tradiciones que se estaban desarrollando exactamente en el segundo milenio, a principios del segundo milenio. De esa manera, como vimos las costumbres que vemos que se realizaron por los actores bíblicos, ¿sí? También la religión debe ser examinada a la luz de lo que estaba pasando en el entorno en ese momento, ¿sí? de los patriarcas. Esto nos permite ver que la religión de los patriarcas fue de un tipo característico completamente distinta del paganismo que se practicaba obviamente en Mesopotamia, y del culto a la fertilidad que se practicaba en Canaán. En primera instancia vemos que en ese tiempo, en el tiempo de los patriarcas, encontramos vestigios, encuentran que hay un Dios que se relaciona con el padre del clan en ese momento, ¿sí? Entonces, el Dios era la divinidad patronal del clan, ¿sí? Y de esta manera hay un lazo estrecho y personal entre el padre del clan
y su Dios. Este tipo de relación entre Dios y el padre del clan, hay muchos paralelos en ese tiempo, sobre todo en las sociedades arameas y árabes de los primeros siglos del cristianismo, y también de los textos de Capadocia y otros documentos de la edad patriarcal y posteriores. Hacen prácticamente cierto que el establecimiento de una relación personal y contractual entre el jefe del clan y el dios del clan representa un fenómeno común y antiguo entre los nómadas semitas. Ahora, otra evidencia acerca de esta relación personal entre individuo y divinidad patronal es ofrecida por ciertos nombres que aparecen tanto en el primitivo Israel como entre sus vecinos semitas, especialmente construidas en una clase de nombres compuestos. Por ejemplo, el Ab, que es padre, Aj, que es hermano, y Am, que es pueblo o familia. La Biblia ofrece gran número de nombres de esta índole, y dado que son muy frecuentes hasta alrededor del siglo X, pero muy raros a partir de esta fecha. Son ciertamente de un tipo muy antiguo. Nombres del mismo tipo están profusamente comparados entre elementos amorreos de la población en la edad patriarcal, y debemos suponer que fueron característicos, puesto que muchos nombres semíticos tienen un significado teológico, y puesto que los elementos Ab y Am son intercambiables con el nombre de la divinidad. Por ejemplo, Ebiezer, Eliezer, Abimelech, Elimelech, Abiram, Jehoram. Tales nombres tienen importancia para esclarecer la creencia. Otros nombres, a la vez personales y divinos, son igualmente significativos porque prueban abundantemente que los antepasados de los hebreos adoraban a Dios bajo el nombre de Él. Un ejemplo de esto es el nombre de Ismael. Sí. Ahora, hablando acerca de la naturaleza de la religión patriarcal, respecto a las experiencias religiosas personales que los patriarcas pudieron haber tenido, no podemos, por supuesto, añadir nada a lo que la Biblia nos dice. Que los antepasados de Israel fueron algún tiempo paganos, es cierto, y está además afirmado por la misma Biblia. En el libro de Josué, capítulo 24, versos del 2 al 14, podemos encontrar que menciona este relato. Josué, capítulo 24, del 2 al 14. Dice el verso 2: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que menciona que esto es real. Acerca de los dioses que adoraban solo tenemos conjeturas, aunque la tradición de Ur-Harán, ciudades ambas, como fueron dicho más arriba, centros de culto lunar, y ciertos nombres personales tales como Teraj y Labán, etc., podemos suponer que la familia de Abraham fue en algún tiempo adoradora de Sin. Con todo, no podemos saberlo, y en todo caso sería peligroso generalizar. Siendo tan diversos los ambientes de los diferentes componentes del posterior Israel, tampoco podemos saber qué espiritual experiencia impidió a Abraham a prestar atención a la voz de Dios, de un Dios nuevo, que le hablaba, para renunciando a los cultos de su padre, marchar bajo su mandato. Obviamente a una tierra extraña. Sin duda existieron factores, se puede decir que económicos,
Pero en vista de la naturaleza personal de la religión patriarcal, podemos estar seguros que la experiencia religiosa jugó su parte. La inmigración patriarcal fue un acto de fe, condicionado por las circunstancias de aquel tiempo, pero no por ello menos real. En todo caso, cualquiera que hubiera sido sus experiencias personales, cada patriarca proclamaba al Dios que le había hablado como su Dios personal y patrono de su clan. El cuadro que nos pinta el libro de Génesis es de una relación personal entre individuo y su Dios, mantenida por la promesa y sellada por una alianza. Tiene una gran autenticidad todo esto. La creencia en las divinidades o en las divinas promesas parece representar un elemento original de la fe de los antepasados de Israel. La religión patriarcal podemos decir que era una religión de clan, en la que el clan era exactamente la familia del dios patrón. Aunque debemos suponer que dentro del clan se adoraban principalmente, si no exclusivamente, al dios patrón, sería erróneo llamar monoteísmo a esta clase de religión. Tampoco podemos saber si fue una religión sin imágenes. Ciertamente la de Labán no lo era. Si recordamos en el Génesis 31, 17 al 35, vemos que Labán tenía figuras. ¿Sí? Si vamos Génesis 31, del verso 17 al 35, dice la escritura: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Entonces vemos que en cierta manera Labán tenía obviamente ídolos, como seguramente se tenía en toda esa región donde él vivía y en el mundo pagano. Se tenían esos ídolos, ¿no? Con todo, no se parecía ni al politeísmo oficial de Mesopotamia, ni al culto de la fertilidad de Canaán, de cuyas orgías no hay huella en los relatos del Génesis. Podemos ciertamente suponer que estas últimas repugnaban a los sencillos nómadas como Abraham, Isaac y Jacob. Fuera como fuera, es interesante comprobar que entre los hombres o entre los nombres con componentes él que aparecen en estas narraciones, no figura ningún compuesto de Baal. Es probable que la narración del inminente sacrificio de Isaac en Génesis capítulo 22 refleje la convicción de Israel, la convicción ciertamente correcta de que sus antepasados nunca habían tolerado la práctica de los sacrificios humanos, conocida obviamente en ese tiempo entre todos los pueblos vecinos. El culto de los patriarcas es descrito como extremadamente simple, como se hubiera esperado que fuera. En su centro estaba el sacrificio del animal, como entre todos los semitas, pero se realizaba sin clero jerárquico organizado, en cualquier lugar, por mano del mismo padre del clan, como los patriarcas se movían dentro de Palestina. Entraron en contacto con los diversos santuarios. Por ejemplo, había un santuario en Siquem, en Betel, en Berseba, etc. Allí fueron indudablemente practicados y perpetuados sus cultos, identificándose con los cultos ya familiares en estos lugares. El culto patriarcal, sin embargo, no fue nunca un culto local, sino siempre un culto a la divinidad ancestral del clan, en este caso obviamente el que adoraba a Abraham, Isaac y Jacob, que era Dios. Nosotros
hermanos, tenemos que entender esta historia. Obviamente estamos viendo la historia de Israel como cualquier nación, como cualquier país, nación que va narrando su historia, ¿verdad? Obviamente, cuando entramos a la Biblia tenemos que ver que sí nos narra relatos históricos. En cierta manera, vamos viendo que para que esto sea algo histórico, debe de haber en realidad alguna continuidad en sus personajes. Y vemos que dentro del capítulo 50, del 12 al 50, vemos a estos personajes principales como Abraham, Isaac y Jacob, y en este caso José, ¿verdad? Eso nos da una secuencia de historia, una secuencia de que la historia se va narrando de generación en generación. Aunque hay que reconocer que las historias que representan a cada uno de estos personajes no necesariamente tienen que ser o nos narran que fueron cronológicas siguiendo la historia de este hombre. En algunos casos sí, pero en unos casos pues no podíamos verlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, como nosotros tenemos que entender esto, el libro de Génesis termina con Israel en Egipto. Entonces, ¿cómo es que llegó o cómo es que la historia logra ver el que Israel, el que en este caso el clan de Abraham, de Isaac y de Jacob llegaran a Egipto? Nosotros lo sabemos por la Biblia, ¿verdad? Los hermanos de José, los hijos de Jacob, hermanos de José, por envidia venden obviamente a su hermano. Y José termina en Egipto y vemos su historia, hermanos, vemos cómo él es Dios le da gracia y llega a ser segundo esclavo de Potifar, y este joven José empieza a vivir una historia en el que llega a ser el segundo de Faraón. Usted conoce la historia, hermanos, ¿sí? Cabe recalcar que en medio de toda esta historia, que en realidad pues es acusado por falsamente, termina en la cárcel, pero de ahí el Señor pues permite que salga y que llegue a ser el segundo de Faraón. Esa historia nos relata la Escritura. Vemos cómo Dios permitió que en realidad esa llegada de José a ese lugar fuera también para que sus hermanos y su padre llegaran a Egipto y no murieran en realidad de hambre, porque la hambruna era mucha en ese tiempo. Y bueno, vemos cómo soberanamente Dios permite que José experimente esta situación y que sus hermanos posteriormente llegaran para preservar vida, como él lo menciona en el libro de Génesis, para preservar la vida, ¿sí? Y para que esa promesa que Dios le había dado, no tan solo a Jacob, sino que viene desde Abraham y Isaac, de esa simiente que venía a bendecir, que venía a bendecir a todo el mundo, se cumpliera. Entonces, bíblicamente vemos esa historia, cómo va narrándose, pero en medio de esa historia no tan solo son episodios históricos, sino que tenemos que ver la obra de Dios en medio de la vida de cada uno de estos personajes, ¿verdad? Pero entonces, viéndolo desde el punto de vista histórico, como una nación, la historia de Israel, ¿cómo es que llega a Egipto? Entonces, durante la época de los patriarcas, debemos de recordar que el territorio de Palestina estuvo controlado nominalmente por el imperio egipcio. No todo, o sea, no todo era controlado por los egipcios. Habían partes que ellos tenían el control, sobre todo lo que es la costa del mar Mediterráneo, ¿sí? Y un poco de lo que es la zona norte de Palestina, pero había algunos grupos que se resistieron
a estar bajo la protección, entre comillas, de Egipto. ¿Sí? Hay varios varias evidencias que nos pueden dar luz acerca de que esto es cierto en la historia. ¿Sí? Por ejemplo, los archivos de Tel el Amarna, estos archivos corresponden a la correspondencia de gobernadores que se hacía entre egipcios y asiáticos, y muchos de ellos que se han encontrado están escritos en escritura cuneiforme. Debemos recordar que la escritura cuneiforme es la escritura que pertenece a la área de Mesopotamia, no a los egipcios, porque los egipcios debemos también de recordar que se manejaban por jeroglíficos, ¿sí? Algunos de estos archivos dan testimonio, cuando ya se tradujeron, de que algunos gobernadores de Palestina pedían tropas a los egipcios, al faraón egipcio, al rey egipcio, para que viniera y los salvara de de algunos enemigos que venían contra ellos. ¿Sí? Los documentos de Tel Amarna nos informan de la organización egipcia respecto a las antiguas divisiones del país de Palestina. ¿Sí? Los clanes y las ciudades independientes de los cananeos e hititas les habían impuesto solo un gobernador elegido por el mismo faraón. Estos eran como inspectores o comisarios enviados por el faraón. Recorrían periódicamente el territorio con el fin, obviamente, de pacificarlo. Durante el siglo XX, o sea, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, hasta aproximadamente el siglo XVIII, el 1800 antes de Cristo, se produce un intenso movimiento de la población seminómada palestina hacia Egipto. ¿Sí? Recordemos que generalmente en busca de estos pueblos seminómadas buscaban pastos, ¿sí? En época de hambruna para conseguir alimento. Y si nosotros vemos la historia bíblica, la forma en que llega Jacob con sus 11 hijos a Egipto, pues es ciertamente por la hambruna que había en ese momento en toda la tierra, ¿sí? De estos movimientos se produce el asentamiento en Egipto de una población palestina que tenía como Dios al de Abraham, ¿sí? Recordemos que esto es como esta narración que estoy haciendo y que hacen varios escritores, lo están viendo desde la perspectiva como de una nación, recordemos, ¿sí? Sin embargo, en un momento determinado se produjo un movimiento migratorio de una magnitud considerable que se quedó asentada en el norte de Egipto y que años más tarde dio lugar a una salida que le conocemos como el Éxodo. ¿Sí? En cuanto a la naturaleza de esta inmigración, hay tres teorías. ¿Sí? La primera teoría, obviamente, es según la Biblia, la que nosotros seguimos y creemos. ¿Sí? Algunos descendientes de Abraham emigraron a Egipto durante una hambruna. Particularmente hablamos de Jacob y sus hijos, y se quedaron ahí por varias generaciones. La Biblia dice que aproximadamente fueron de 400 a 430 años, y que obviamente hubo reyes egipcios que no conocían a José, que fue el eslabón que permitió que esta familia llegara a Egipto. Y entonces estos reyes egipcios, al pasar el tiempo, no conocieron a José, y entonces empezaron a ver al pueblo de Israel de una manera como un daño hacia los egipcios mismos. Empezaron a ver rivalidad, empezaron a ver que este pueblo se volvía fuerte y más numeroso cada vez, y entonces los hicieron esclavos, ¿sí? Entonces sirvieron
El pueblo sirvió a amos egipcios hasta que a finales del siglo XVII a.C. hicieron el famoso éxodo guiados por Moisés. ¿Sí? Esto es en grandes rasgos la primera teoría acerca de cómo es que el pueblo llegó a Egipto y cómo es que salió, ¿verdad? Pero hay una segunda teoría y obviamente aquí empezamos ya con personas que lo ven desde otra perspectiva. ¿Sí? Para poner un ejemplo, por ejemplo, Francisco Castell menciona que Egipto es invadido a finales del siglo XVIII a.C. por los Hicsos. Si recordamos, nosotros vimos acerca de los Hicsos y que está demostrado que los Hicsos no es el pueblo de Israel, no es el pueblo que entra los descendientes de Jacob, sino más bien son un pueblo asiático del norte que se volvió fuerte y empezó en ese tiempo a conquistar toda el área de Palestina junto con Egipto también, y que obviamente no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Pero este hombre menciona que Manetón, sí, los llama a estos Hicsos como los reyes pastores, ¿no? Entonces hay como que un poquito de similitud de que pues obviamente tanto Abraham, Isaac y Jacob eran en realidad pastores, o sea, eran líderes de clanes que tenían ovejas y eran pastores. Y para esto este hombre Francois Castell menciona dos hipótesis. O bien los Hicsos vienen del oriente o son los primeros indoarios que penetraron en la región. O son esos príncipes de Canaán. Esta segunda hipótesis sería lo más probable. O sea, para este hombre Francisco Castell o Francois Castell, la mejor hipótesis de esta entrada de este grupo, de este pueblo a Egipto, es que eran los príncipes de Canaán. Dice que se instalaron al norte del Cairo, donde construyeron un campamento atrincherado para 40,000 hombres. Más tarde construyeron su capital en Avaris, al este del delta del Nilo. Esta invasión fue paulatina y duró bastantes años. Por lo tanto, no hay ninguna dificultad en aceptar que unos clanes parecidos a los de Abraham y Jacob penetrasen en Egipto. Tampoco es extraño que algunos de estos asiáticos alcancen altos cargos en la corte del faraón. Y obviamente la tercera postura es que son los Abirú. El nombre Abirú, en sus diversas formas, aparece en todo el Próximo Oriente, desde el tercer milenio hasta el siglo XVII a.C. Los Abirú son extranjeros, gente no asimilada por ningún país, o sea, no pertenecían a ningún país en sí. En Sumer, si ustedes lo recordamos, Sumer es una región, es una ciudad también, son los saqueadores del desierto. En la ciudad de Mari, que ya también vimos esta ciudad, los consideraban como poderosas bandas armadas. Entre los hititas formaban un cuerpo de mercenarios, ¿sí? Entonces estos eran los Abirú. Los faraones los llevan cautivos a Egipto tras sus conquistas, lo que nos lleva muchas veces a confundirlos con los descendientes de Abraham. La Biblia nos cuenta que José fue vendido, hermanos, por sus hermanos a unos comerciantes que lo llevaron como esclavos a Egipto. Una vez allí, iría prosperando hasta llegar a conseguir un alto cargo en la administración egipcia. Su mujer Asnat tiene nombre egipcio, que lo hemos encontrado en algunas estelas de la dinastía 21 de Egipto. El nombre de su suegro también corresponde con el nombre de la dinastía 21 que venimos mencionando. Por lo tanto, no podemos excluir la posibilidad de que existiera un José histórico
y que llegara a alcanzar grande poder en Egipto. Así lo pone de manifiesto las inscripciones desde el Reino Medio en adelante, donde aparecen muchos personajes de Siria, Canaán y de origen nómada que llegaron a alcanzar grande poder en el imperio egipcio. La Biblia nos cuenta que se produjo una gran hambruna en la tierra de Canaán, lo que obligó a Jacob y a sus hijos a trasladarse a Egipto. En un principio con carácter obviamente temporal, y allí encontraron a José y dada la situación económica decidieron quedarse en Egipto. Después de la muerte de José, la situación cambió para este clan cuando llegó al poder un faraón que no conocía a José. Los israelitas aumentaron en número y se hicieron prósperos, siendo percibidos por los egipcios como una amenaza. Los israelitas fueron obligados a construir las ciudades de Pitón y Ramasés, pero sin embargo seguían aumentándose en número, lo que llevó al faraón a ordenar la muerte de todos los varones hebreos. Sin embargo, un matrimonio de la tribu de Leví, ignorando esta disposición, intentaron salvar a su hijo varón, pero después de 3 meses ya no era posible seguir ocultándolo. Entonces su madre lo introdujo en una cesta, lo depositó en el Nilo y fue llevado por la corriente, siendo encontrado por una princesa egipcia que lo crió como si fuera su hijo, la cual lo llamó Moisés. Ahora, la Biblia, ¿qué nos enseña, hermanos? Enseña que Dios dio una promesa. ¿A quién? A Abraham. Esa promesa era en Génesis capítulo 12, la siguiente, dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Menciona esta bendición, hermanos. ¿Sí? En el verso 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán bendición. Entonces, menciona en el verso 2 que va a ser una nación grande y que le va a engrandecer y serán bendición. ¿Sí? Y en el verso 3 que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que menciona aquí la Biblia? Le está diciendo a Abraham que le va a hacer de él una nación grande y que por medio de él va a bendecir a todas las familias, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Si nosotros vemos el verso 17, el verso 7, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces aquí vemos que Dios, ¿qué le está dando a Abraham? Una promesa de hacer una nación y una tierra. Hemos visto y hemos dicho durante mucho tiempo que Dios lo que quiere hacer y formar es un reino. Un reino con su pueblo, donde Él es el rey, que habita y que se mueve y que vive en medio de su pueblo. Este es, hermanos, el plan de Dios, la promesa de Dios. Pero este verso 3 que menciona, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenemos que entender, hermanos, este mensaje de Dios, este mensaje de Dios, porque esto se repite en el capítulo 21, en el capítulo 22, cuando Dios le dice que entregue a su hijo a Abraham. Pero aquí, mire cómo menciona de diferente manera. Nosotros sabemos que Abraham toma a su hijo en obediencia a Dios para sacrificarlo y que Dios interviene y entonces Dios provee un cordero de sacrificio. Eso lo tenemos que ver entonces, obviamente, hermanos, como la historia de la salvación y de la redención que Dios tiene en su mente.
que, que pague un inocente, Dios proveyendo a este Jesús. Ahora que le meditamos el libro de Juan, veíamos cómo es Dios el que envía a Jesús para que muera y dé su vida por nosotros para salvarnos. Aunque después Jesús, abrazando y abrazando esta voluntad del Padre, él menciona que él se entrega a sí mismo. Entonces vemos que Dios está proveyendo, ¿sí?, para redención. Pero todo esto en el capítulo 22 menciona lo siguiente. Dice el verso 15, dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces vemos aquí, si nosotros comparamos estos versos con el capítulo 12, en realidad son muy parecidos, es la misma promesa. Pero en el verso 18, miren lo que menciona: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿qué menciona aquí? Ya no es en Abraham, sino es en ¿quién? En esa simiente. Y nosotros sabemos quién es esa simiente. Y si nosotros vamos al capítulo 26, en el verso 3, menciona que habitaba como forastero en esta tierra, y estaré contigo, le dice Dios a Jacob, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces ya vemos que la bendición no viene por Abraham, sino viene por la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham es, recordemos que es Jesús, ¿sí? Esa simiente en el libro de Gálatas es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está mostrando su plan a través de este pueblo de Israel, a través de este pueblo desde Abraham, cómo está mostrando esa llegada de ese Mesías para gobernar en ese reino perfecto de Dios, ¿sí? Entonces, todas las historias que vemos en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el capítulo 50, del 12 al 50, vemos nosotros cómo Dios está llevando a cabo su plan. Él lo dijo y lo está llevando a cabo. Él lo prometió y lo está llevando a cabo, ¿sí? Entonces, cuando vemos la vida de José, que José es vendido en medio de esa tribulación, y se imaginan ustedes a un muchachillo siendo vendido, y siendo esclavo, y siendo vendido como esclavo, y todo lo que pasó, José siendo acusado injustamente, llevado a la cárcel, y por varios años estuvo en la cárcel hasta que fue sacado de ahí, y entonces llevado y puesto hasta el segundo de Faraón. Esa historia se escucha increíble, ¿no? Pero vemos que en realidad, hermanos, hay algo que entiende José en medio de todo esto. Cuando José se da a conocer a sus hermanos en el capítulo 45, verso 7, dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. O sea, José entiende perfectamente por qué sucedió todo eso que sucedió, todo eso que pasó, ¿sí? Entiende que es el propósito de todo eso va más allá simplemente de algún evento aislado, sino que es de un plan de salvación, es de un plan de Dios para
preservar la vida de este pueblo. ¿Y por qué tenía que preservar la vida de este pueblo? Porque Dios le había dado la promesa a este pueblo de que su simiente, esa simiente que vendría de ellos, que saldría de ellos, sería bendición para todo el mundo. ¿Y quién más que Jesús, hermanos, siendo esa simiente que nos ha bendecido para salvarnos, para rescatarnos del pecado? Y como lo hemos visto, hermanos, en el libro de Juan, para que creyendo en Él tengamos vida, esa vida eterna que él nos ha prometido, esa vida que no pertenece a este ámbito terrenal, esa vida que no se encuentra en este ámbito terrenal, sino que es una vida celestial que viene a darnos nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe en Él. Él se entregó por nosotros, vino a este mundo para entregarse por nosotros, hermanos. Así que le invito, hermano, a que siga meditando en la palabra de Dios, que esté pendiente. Voy a subir las siguientes clases, tratar de subir las siguientes clases. Cualquier duda que genere, obviamente no es lo mismo estar presencialmente. Para mí también se me está haciendo un poco difícil, créame. Yo soy de unas personas que me gusta interactuar muchísimo con, ustedes lo han visto, con mis alumnos y sobre todo con las personas que están ahí conmigo, pero bueno, así se me hace un poquito difícil, no tengo la facilidad. Entonces, pues yo creo que sí genera también muchas dudas, preguntas de qué está hablando, qué es lo que está diciendo, pero por favor háganme llegar sus dudas. Háganme llegar sus dudas, cualquier cosa por WhatsApp, por favor, hermanos, y con gusto, con todo gusto, hablamos del tema, retomamos algunas cosas, pero bueno, le invito a que siga escuchando las grabaciones y que siga también al mismo tiempo meditando la palabra de Dios, que es la única manera que yo puedo ver para que tengamos esa comunión y relación con nuestro Dios diariamente. El Señor les bendiga, les guarde y les envío un saludo, hermanos, a la distancia. Dios les bendiga.